Presentamos Libre Encuentro. Libre Encuentro, un programa destinado al análisis, discusión y propuesta de soluciones a la problemática nacional. Con nosotros, Libre Encuentro. En algún lugar del universo quiere bien a Guatemala y nos brinda cada cierto tiempo una oportunidad de volver a empezar. Eso sí, cada vez con más heridas y cicatrices, y tal vez cada vez creyendo menos en las instituciones democráticas y los hombres que las copan para abusar y corromper el sistema. La democracia, la forma menos imperfecta de vivir conocida, en Guatemala ha sido pisoteada y desfigurada por un grupo de bandoleros que perdieron la razón y la decencia por el poder y se creyeron dioses, dueños y señores de nuestra patria de la que no merecen formar parte. La permanente crisis que vive Guatemala se profundizó el 25 de mayo, cuando se hizo oficial lo que teníamos casi desde 1986, con gobiernos legales que habían perdido toda legitimidad por sus actos deshonrosos y su permanente desprecio a la ley y a nuestra Constitución. Esa crisis no ha terminado, pues seguimos con dos organismos del Estado ilegítimos y por lo tanto ilegales, y además repudiados por el pueblo. Seguimos siendo la misma Guatemala pobre, sin ley y sin justicia. Apenas dimos el primer paso al derrocar legal y cívicamente al aprendiz de dictador, pero faltan todos los cómplices principales culpables de nuestra realidad. Esta gran oportunidad que se nos presenta tiene como máxima expresión la diferencia que hace cuando un pueblo lucha y participa en la construcción política y democrática de su nación. Hoy contamos con la suerte de tener en la presidencia de la República a un hombre que se ganó el derecho a ella por su valor cívico y porque el clamor popular le confirmó el momento histórico que el destino le hacía enfrentar. Esta noche, Libre Encuentro tiene el honor de presentar al presidente Ramiro de León Carpio. Señor presidente, buenas noches y bienvenido a Libre Encuentro. Hoy, después de 15 días de ser presidente de Guatemala, ¿podría decirnos y contarnos cómo encontró el gobierno? Mal, muy mal realmente, porque no solo las consecuencias de la crisis política que aún estamos tratando de devolver la tranquilidad al pueblo de Guatemala, de consolidar el sistema democrático que se vio interrumpido, sino que asusta realmente y deprime la situación que se encuentra. Cuando algún periodista le preguntaba, cuando abrió las gavetas de todos los escritorios y en sentido figurado las gavetas, ¿qué fue lo que encontró? Algunas las encontré vacías, le dije a este periodista, no hay nada, no había programas, no había planes, había ocurrencias, muchas, algunas buenas, otras malas, pero al fin y al cabo ocurrencias. Pero quizá lo más deprimente fue haber encontrado gavetas llenas de cosas que espantan realmente. He ordenado ya una investigación, encontré listados de personajes de la vida pública incluso que recibían grandes cantidades de dinero sin hacer absolutamente nada. La crisis económica es dura realmente en este momento. Encontré un presupuesto que realmente para los próximos 6 meses estamos tratando de ajustarlo a lo que se pueda hacer, a lo que se deba hacer con lo que tenemos realmente, pero hay un déficit, hay una situación de amoralidad, encontré, que definitivamente no me imaginaba que fuera tanto. Sinceramente es deprimente lo que encontré en esas gavetas. Esto en alguna medida tiene mucha relación con su sentimiento de interpretación de lo que el clamor popular pide. ¿Cómo podría usted resumir ahorita eso? Hace 6 meses aproximadamente, en la institución del Procurador de los Derechos Humanos iniciamos una consulta nacional, recabando desde la base social la información y ese clamor popular a través de 3,000 instituciones del sector organizado y a través de una encuesta de 10,000 personas del sector no organizado. Y hoy he venido a constatar
que aquella consulta reflejaba lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere honestidad, quiere justicia, quiere aplicación de la ley, pero a todos por igual, sin distinción de ninguna naturaleza. Quiere principios, quiere cambios, quiere gobernantes que realmente respondan a lo que es el país. Es un país pobre, un país con pocos recursos económicos, pero con mucho deseo de salir adelante y con otro tipo de recursos muy valiosos. Lo que el pueblo quiere es limpieza, transparencia, y eso es lo que el gobierno debe responderle a ese clamor popular. Transparencia, honestidad, aplicación de la ley. Cuando usted dice eso, me gustaría compartir con usted una anécdota. Un ciudadano patriota, diría yo, que vive de lavar carros, le dijo a un buen amigo la mañana que Serrano dio el golpe. Dijo este personaje que estaba 2/3 feliz, porque solo faltaba sacar a 1/3, y dijo una mala palabra que en televisión no podemos repetir. Luego cambiaron los papeles, y ese buen ciudadano estará ahora solo 1/3 feliz, porque está usted, y estará 2/3 infeliz porque regresaron los que se habían ido cuando el golpe de Serrano. Después de este comentario, yo le preguntaría si al pasar de los días el actual Congreso sigue sin escuchar el clamor popular pidiéndoles la renuncia a todos los diputados. La Corte Suprema sigue con la misma gente también repudiada por el pueblo, y usted terminara gobernando con los mismos. ¿Qué actitud esperaría usted del pueblo ante una situación como esa? Una actitud de resistencia que la Constitución política la permite y la establece y la garantiza, independientemente de la unidad nacional que yo represento, de acuerdo a la Constitución política, independientemente de ese respeto absoluto que tengo yo por la división de poderes, por la separación no absoluta de poderes, porque eso ya no existe como lo soñó Montesquieu hace muchos años, sino respetando esa interrelación de funciones de los organismos de Estado que debe haber, y que soy respetuoso de ello. Yo sinceramente creo que la población, al no ver respuestas concretas, tiene que hacer uso de los mecanismos que la Constitución política le establece. Y una de ellas es algo que ya hicimos hace algunos días: la resistencia, la manifestación, la expresión popular realizada en actos dentro del marco legal. Pero esto es algo que yo siempre manifesté y que siempre he dicho que es algo que un pueblo tiene derecho a hacerlo. Y frente a quienes se hace, tienen la obligación de escuchar a ese pueblo. De lo contrario, se estaría gobernando de espaldas al clamor popular y de espaldas al soberano, que es el pueblo de Guatemala. Me atrevería a preguntarle si veríamos los guatemaltecos a nuestro presidente participando muy activamente en un nuevo movimiento cívico, porque usted fue uno de los partícipes importantes en el que votó a los dictadores, pero ya desde la presidencia lo veríamos participando en un movimiento cívico, luchando por esa ansiada depuración del Estado. Como un ciudadano común y corriente, como yo le denomino y platico con mis hijos a veces de eso, como un CCC, un ciudadano común y corriente, sí. Naturalmente tengo que mantener la madurez y sobre todo trasladar la tranquilidad al pueblo de Guatemala, no contribuir a convulsiones violentas, ni mucho menos. El país está inmerso en una violencia ya, en una cultura de la violencia, y yo no tengo que contribuir a ello. Pero como un ciudadano común y corriente que soy, es decir, desprendiéndome de la magistratura que tengo, de la presidencia de la República, tratando de lograr la equidad, esa interrelación de funciones y respetando la ley, por supuesto que sí, porque soy parte del pueblo. Es más, me debo a esa acción cívica, a esa acción popular. Pues el respaldo mayor que yo puedo tener y que tengo y al que me debo es al pueblo de Guatemala, sin que eso signifique acciones populistas, demagógicas. No, simplemente esto es lo que tengo que aprovechar, y en ese sentido, pues claro, una acción cívica de esta naturaleza, manteniendo naturalmente la cordura, la madurez que debe tener un estadista, un gobernante, para no contribuir a hacer acrecentar la violencia, naturalmente. Podría ser una indiscreción, pero se dice o se comenta que usted, de todos modos, ya está motivando a muchos diputados con los que puede hablar de que la actitud que el momento pide es renunciar. ¿Es esto cierto? Lo que he hecho es platicar con algunos representantes de los diferentes bloques, sobre todo los que no tienen partido y los que
están actuando independientemente, con el objeto de hacerles un llamado a la reflexión, sin que eso signifique un manoseo político como el que se ha acostumbrado, sino un juego democrático, porque, reitero, la interrelación de funciones de los organismos del Estado debe estar permanente y latente en cualquier juego democrático. Además, los objetivos son comunes, el Estado es uno, no puede ir un organismo por un lado y otro por el otro. Pero dentro de eso lo que he tratado de hacer es intercambiar ideas en el sentido de que deben de reconocer que su papel es tremendamente importante y no se puede legislar simplemente por un enfrentamiento contra otro sector de la población o por querer presionar. Y yo creo que esa madurez va siendo atendida, esa responsabilidad también, y creo que va por buen camino. Tal vez ahí yo le comentaría que pareciera que la grandeza de una oportunidad crece en proporción al grado de dificultad para aprovecharla bien. Y con eso quiero preguntarle si usted acepta que tiene dos alternativas. O se pone al lado de los mismos, hablando del actual Congreso, de la Corte Suprema, los que también hicieron desastres en la época de Cerezo, o se pone al lado del pueblo para ayudarlo a depurar su Congreso y su justicia. O sea, es una situación difícil, porque casi pareciera que no hay otra alternativa. O se pone del lado de los malos o se pone del lado del pueblo, que es la sensación popular, digamos. En este momento, el presidente de la República tiene efectivamente esas dos alternativas. Por un lado, el juego político de no enfrentamiento a los organismos de Estado, porque se haría dificultoso gobernar, la gobernabilidad se haría muy difícil. Pero por otro lado, y ayer leía en la sección editorial de un matutino algo que me hizo recordar esto precisamente, o me hizo reafirmar lo que voy a decir. Con don Arturo Gerbruger podemos pasar a la historia si tomamos las decisiones debidas, las decisiones que el pueblo necesita, que la nación guatemalteca necesita. Pero la historia será tremendamente implacable si nosotros nos dejamos llevar por esa corriente, por ese sistema corrupto que está enraizado. Esa es la decisión más importante, ya estando en el poder, ya siendo gobernantes. En este momento tenemos que tomar una definición. Lógicamente tiene que ser hábil, tiene que ser con una medida, con una dosis de prudencia, por ser los que estamos gobernando, pero tiene que haber una definición. De lo contrario, sería lamentable que dentro de 2 años y medio pues hubiéramos logrado quizá la consolidación de un sistema democrático que es fundamental tarea nuestra, pero no haber aprovechado esta oportunidad para empezar a sentar las bases de un cambio y de estar del lado de quienes realmente desean trabajar para Guatemala. Esta es una decisión fundamental y este programa yo lo agradezco porque esto me permite dar a conocerlo. Es una decisión muy difícil, pero realmente a mí no me interesaría, y ese es un término que utilicé siempre, no me hubiera interesado ni me interesaría en este momento mantenerme como presidente de la República si voy a ir no en la corriente, en el centro de la corriente, de la vorágine que me envuelve. No me interesaría realmente. Y por lo tanto, la respuesta es, yo tengo que estar del lado de lo que el pueblo quiere. Y lo que el pueblo quiere está muy claro, ese clamor popular está muy, muy claro. Créame que van a haber varios millones de guatemaltecos sintiéndose confortados al escuchar sus palabras. Señor presidente, parece que han renunciado cerca de 50 diputados a este momento. Y también parece que ahí están la mayoría de los buenos. ¿No existe algún riesgo de que al final se termine depurando el Congreso, pero que quienes se queden sean los malos? Yo he pensado en estos días mucho acerca de los mecanismos y acerca de la forma como esto se está dando. Yo creo que realmente ahí empieza a darse una gran responsabilidad, un sentido de mucha madurez que debe prevalecer. Lo difícil es los mecanismos, cómo, pero eso yo en ese sentido sí he sido muy claro en que el organismo ejecutivo no debe interferir en ello. Yo creo que no, yo creo que finalmente va a prevalecer la madurez, la sensatez y la responsabilidad de legislar como Dios y el pueblo mandan. Y ahí quien con una luz se pierde, dice la filosofía popular. Tendrá que ser así. De lo contrario,
pues nos encontraríamos con una ingobernabilidad, iríamos al caos económico, a una inestabilidad política. Bueno, sería una responsabilidad, o mejor dicho, una irresponsabilidad que no prevaleciera esta madurez y esta sensatez. Claro, o sea, usted sí reconoce que la posibilidad de un desgaste rápido de su gobierno es muy alta, dado que el clamor es muy grande, la angustia es muy grande y los errores que la clase política ha cometido, muchos de la clase política han cometido, son muy graves. Entonces ya la paciencia del pueblo cada día es menor. Sí, hay un alto riesgo, pero precisamente por eso la respuesta del Ejecutivo tiene que ser acorde a lo que está pidiendo el pueblo. Entonces el desgaste puede ser en cuanto al Estado, no precisamente al Ejecutivo. Lógicamente en un momento dado arrastraría al Ejecutivo también, pero si las actuaciones del Ejecutivo son acordes a lo que pide el pueblo y a la realidad, porque tampoco son de tipo populista, no, a lo que el pueblo desea, pero acordes a una realidad concreta para no desbordar la misma y caer en el mismo juego de que por evitar un desgaste se va a tomar actitudes que al final de cuentas va a ser perjudicial a ese mismo pueblo. Hablando del Ejecutivo, usted logró llevar a un hombre como don Arturo Gerbruger a la vicepresidencia de la República, lo cual le pone un sello más, aparte de usted, al organismo ejecutivo, de cristalinidad, de verticalidad, de honestidad y de muchos conceptos que son más que merecidos. Obviamente, con un organismo judicial y con un organismo legislativo como el que tenemos, yo le preguntaría cómo se sentiría ese poder ejecutivo con un Congreso y con una Corte Suprema nueva, limpia, depurada. Bien, cualquier presidente, cualquier gobernante, creo que lo que ansía, lo que anhela es poder llevar esa carga difícil, porque la es, como en este momento yo la llevo con don Arturo Gerbruger. No cabe duda, me siento muy respaldado desde todo punto de vista, la transparencia con que ha actuado siempre don Arturo Gerbruger, las cualidades y calidades humanas, profesionales, etcétera, creo que tendríamos que hablar muchísimo, pero no hace falta porque las conoce el pueblo de Guatemala. De igual manera, un gobierno central, un ejecutivo, pues lo que anhela es realmente contar, o mejor dicho, tener a los demás organismos del Estado con la misma actitud de transparencia. Realmente esto es lo ideal para gobernar por la nación, no para determinado sector, no para determinado partido o determinado grupo, sino para la nación, de tal manera que, pero esto está en manos de los organismos del Estado. Ellos mismos pueden encontrar los mecanismos si es que están dispuestos a escuchar el clamor popular. Pero usted no negaría que se sentiría mejor con otro Congreso, un Congreso distinto al que tenemos hoy, con una Corte Suprema distinta también. Yo me sentiría mejor con dos organismos de Estado que realmente cumplieran con sus funciones a través del mecanismo, dentro del marco constitucional, por supuesto, porque jamás pediría algo que no fuera dentro de ese marco. Me sentiría mejor con dos organismos de Estado que estuvieran cumpliendo sus funciones para Guatemala. Y respetados por el pueblo. Por supuesto. Que en todo caso sería lo más importante. Tal vez en esa línea del orden institucional, en Guatemala se nos abrió una oportunidad insólita en el hecho de empezar a fortalecer una tradición constitucionalista en Guatemala. O sea, nadie está por arriba de la ley y cada día debemos respetarla más, porque eso nos va a permitir vivir pacíficamente y tener la oportunidad de desarrollarnos. Hay dos jóvenes instituciones que jugaron un papel protagónico en esta crisis, que fueron la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué papel pueden jugar ellas en este proceso de depuración para que se haga en forma legal y además rápido? Bueno, en el caso de la Corte de Constitucionalidad es el tribunal más alto en materia de justicia constitucional y las consultas hechas a tan alto cuerpo colegiado de justicia constitucional puede dar la pauta, puede dar la solución dentro de un marco constitucional a lo que el pueblo está pidiendo. Y naturalmente mantenerse en ese cumplimiento de velar por el orden constitucional y porque se respete la Constitución y no se viole. En el caso más inmediato, encontrando los mecanismos dentro de ese marco constitucional. Y en el caso del Tribunal Supremo Electoral, pues seguir cumpliendo sus funciones como hasta ahora en términos generales, que ha dado una credibilidad, una certeza y una seguridad a la población guatemalteca en cuanto al proceso electoral. Ahora,
Podría ser, se ha mencionado ya en algunas oportunidades, a través del procedimiento de la consulta popular, o conocido como, y así lo denomina nuestra Constitución, o conocido como referéndum. Eso perfectamente bien podía darse, un referéndum en donde, según nuestra Constitución, y recuerdo como ex constituyente, que fue creado para eso, esa norma, para que en decisiones políticas de gran interés nacional pueda consultársele al pueblo de Guatemala y hacer la consulta a través del Tribunal Supremo Electoral. Presidente, ¿y alguien está promoviendo esa instancia o que se dé esa situación de un referéndum? Tengo entendido que la instancia de consenso, ese foro que representa a la sociedad guatemalteca en una forma no legal, pero sí legítima, creo, o legitimada, y aunque faltan algunos sectores, creo que es un foro que representa casi a la nación guatemalteca o a la sociedad guatemalteca. Entiendo que se ha hablado algo de eso. También creo que algunos partidos políticos y algunos bloques de diputados han pensado en alguna medida de esa naturaleza, y creo que eso sí se enmarcaría dentro del propio marco de la Constitución, según el artículo que establece tal consulta popular o nacional. La iniciativa puede nacer del propio presidente de la República. Así es que esto podría ser, si se platica a nivel de los sectores que forman la sociedad guatemalteca, el propio presidente la podría hacer. Es más, podría aprovecharse la oportunidad para un referéndum respecto al propio presidente y vicepresidente de la República, ya que como la elección fue indirecta por las circunstancias que se dieron históricamente, yo creo que tanto don Arturo Gerbruger como yo estaríamos dispuestos a recibir ese respaldo o no del pueblo de Guatemala en estos momentos, y sería una muestra más de transparencia. Yo quiero aprovechar para decir algo referente a todo esto que hemos venido tocando hasta el momento. Yo en los últimos meses dije públicamente que cada vez me sentía mejor procurador de los derechos humanos, pero peor candidato, y lo dije incluso frente a amigos y frente a algunos dirigentes políticos. ¿Por qué? Porque la ocasión que hoy se nos está presentando no se nos hubiera presentado de otra forma. Yo creo que nunca hubiera, por lo menos en el periodo siguiente, yo había ya manifestado que no participaba y que cumplía con lo que le había dicho al pueblo de Guatemala de finalizar mi periodo constitucional como procurador de los derechos humanos. Pero aún posteriormente hubiera sido difícil, porque llegar con esos compromisos políticos no me hubiera permitido. Yo dije que las condiciones no estaban dadas, y posiblemente esto me va a granjear muchos enemigos, y enemigos muy poderosos, pero realmente este es el momento histórico que Dios nos puso a don Arturo Gerbruger y a mí en una circunstancia muy especial, sin compromisos de tipo político, con la posibilidad de hacer lo que realmente debemos de hacer para el pueblo de Guatemala. Y pensaba hoy que venía en el carro, qué hermoso va a ser cuando dentro de 2 años y medio haya elecciones generales en Guatemala y ni el vicepresidente de la República ni el presidente tengamos un partido oficial, y nos mantengamos a las instituciones del Estado total y absolutamente imparciales, sin utilizar los recursos económicos o humanos del Estado para determinado partido. Esto es algo que nos da la pauta como para pensar en que había que crear un sistema que, aunque la persona llegue por partido político, se convierta en lo que es un presidente para todos los guatemaltecos. En este caso así va a ser, pero por circunstancias especiales. Pero decía esto porque realmente el haber llegado como llegué me permiten, y le permiten a don Arturo Gerbruger, nos permiten poder hacer algo diferente, y eso es lo que no podemos desperdiciar. Sería implacable la historia con nosotros si no aprovechamos esta circunstancia de un gobierno transitorio o de transición, pero que puede dejar sentadas bases fundamentales para que los futuros periodos constitucionales, los futuros gobiernos puedan encontrar por lo menos abierta ya una brecha para asfaltarla posteriormente y lanzarnos a un desarrollo económico, social, cultural, político, etcétera. Tal vez, señor presidente, lo más importante es de que cualquiera que lo esté escuchando en este momento se va a dar cuenta que usted sí tiene muy clara la dimensión de la gran oportunidad que se le presenta al país, y que si bien no hemos salido de la crisis institucional en la que estamos, porque todavía no ha terminado, ha quedado demostrada la necesidad de tener los 3 organismos del Estado bien como fuerzas y balances de la democracia. En este momento tenemos una democracia tripartita en la que los poderes del Estado no se comunican y no funcionan con la independencia del caso, obviamente, pero con objetivos nacionales comunes.
Y esto sí, en alguna medida, compromete al mismo Ejecutivo por el hecho de que este país tiene que seguir viviendo como una nación y necesita esos balances. Y si pasa mucho más tiempo sin que tengamos un Congreso legal, legítimo, respetado por el pueblo y que esté haciendo lo que debe de hacer, y una Corte Suprema de Justicia que esté impartiendo justicia, vamos a seguir viviendo un poco en arenas movedizas. ¿Qué opinión le merece este comentario? Me preocupa porque de momento puede ser que diferentes elementos que están presentes pues mantengan cierta calma en la población, pero en el primer conflicto que surja de tipo social, eso va a repercutir en los organismos que están siendo cuestionados si es que no hay una reacción. Eso es muy lógico y cualquiera lo ve así. Cualquier problema de índole social, cualquier convulsión va a repercutir inmediatamente en los organismos de Estado a quienes se le está cuestionando. Entonces yo insisto que percibo que dentro de estos organismos sí está percibiéndose este clamor popular y se está consciente de que algo hay que hacer dentro de los mecanismos legales, dentro de los mecanismos constitucionales, pero algo hay que hacer porque si no más adelante es peligrosísimo lo que pueda suceder. Incluso yo pensaba, cuando se puede llegar a legislar en una forma inconsecuente con la realidad económica del país, por ejemplo, yo en un momento dado tendría que verme obligado a vetar, a hacer uso del derecho del veto que tiene el presidente, pero naturalmente esto vendría a crear una convulsión de tipo económico, de tipo social, la población no satisfecha, la situación de estabilidad económica mal, etcétera. Es decir, esto es lo que me preocupa realmente y por eso es que es bueno este tipo de señalamientos abiertamente, con transparencia, porque esto contribuye a que quienes integran esos organismos de Estado cuestionados y, insisto, como presidente respetuoso de su independencia, tengan que responder de alguna manera. Y yo creo que eso se está dando ya en estos momentos. Usted obviamente maneja un nivel más sofisticado de información que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, pero la impresión que hay en el pueblo, diría yo, es que en el Congreso y la Corte están aferrándose los diputados y magistrados supuestamente más connotados corruptos y deshonestos, tratando desesperadamente de salvar, como se diría en buen chapín, su hueso y su pellejo, aunque para esto tengan que destruir nuestro país, como usted comentaba. ¿Va usted a permitirlo? ¿O usted lo permitiría en un momento dado si se ponen a hacer locuras? No, como presidente de todos los guatemaltecos, yo tendría que actuar, tendría que responderle al pueblo de Guatemala. Acabo de decir hace un momento que ante una ley que puede ser populista, pero que puede venir a desestabilizar la economía del país, no podría yo contribuir y unirme a esa marcha descomunal de desestabilización económica y tendría que frenarlo por los mecanismos legales. Eso sí, hago la advertencia, porque en ningún momento, por muy presionado que me encuentre, por muchos problemas, ahí tendré que demostrar si soy estadista o no para resolver esos problemas dentro del marco constitucional y dentro del marco legal. Mecanismos hay y problemas hay en cualquier parte del mundo, pero la solución hay que buscarla dentro de ese marco al cual he hecho referencia. Usted reconoce algo que es muy importante y es que su mejor aliado es el pueblo. Y mientras se mantenga esa claridad, es fácil predecir el éxito de su gobierno. ¿Qué participación espera usted de la sociedad y del pueblo, que son lo mismo, para que lo apoye en su gobierno? Y la comunicación va a ser un factor fundamental entre usted y su pueblo para que haya coordinación, para que el pueblo sepa qué espera, qué va a esperar su presidente de su pueblo y que el pueblo sepa qué va a esperar de su presidente. Esta misma noche he dado a conocer los lineamientos generales, las orientaciones generales para que el próximo 1 de julio, ya con todo el gabinete conformado, dé a conocer el plan o las acciones inmediatas dentro de los 6 meses con la posibilidad de realizarlas de acuerdo a la situación financiera. Y posteriormente, el 15 de agosto, he anunciado hoy mismo, daré a conocer ya el programa de gobierno para los 2 años venideros. Pero ahí mismo he señalado que si algo va a tener éxito es precisamente la participación de la sociedad civil guatemalteca. Y al hablar de sociedad civil no utilizo el término sociedad guatemalteca, no utilizo el término sociedad civil porque es un término que ha creado mucha confusión.
Desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político, se entiende. Sociedad civil significa la sociedad gobernada frente a la sociedad gobernante. Pero aquí no hay sociedad civil por un lado y sociedad militar por el otro, sino la sociedad completa en toda su forma integral. En ese sentido, hoy mismo he anunciado la utilización, en primer lugar, de los aspectos ya establecidos constitucionalmente, los consejos de desarrollo a nivel nacional, a nivel regional, a nivel departamental y a nivel municipal. Pero además he mencionado el poder participar con la instancia de consenso, que es un foro que ya hubieran querido muchos gobernantes haberse encontrado con esa instancia de consenso en donde está representada casi toda la sociedad guatemalteca. Y lo mismo he dicho para los ministerios. Los ministerios deberán tener a su alrededor consejos regionales de acuerdo al área que representan para que la población participe. Y la idea es la autogestión por un lado, pero la idea también es que el mejor contralor es el pueblo. Ante un maestro, ante un médico, ante un puesto de salud, el mejor evaluador, el que mejor seguimiento le puede dar a las cosas que le benefician o no, es la población, a nivel de fincas, de aldeas, de caseríos, es decir, la participación debe ser amplísima. Y he anunciado también que serán agotadas todas las instancias para no dejar crecer problemas que después traen consecuencias fatales por no haber dialogado. Y todos los sectores, y no solo espero la aportación, sino la crítica también, porque me voy a equivocar indiscutiblemente, nos vamos a equivocar, pero aún para retroceder, para retornar al camino que tal vez no había sido el correcto, para eso necesitamos justamente, y es bueno que un estadista utilice esos recursos de crítica, porque eso le facilita dar marcha atrás cuando se ha equivocado. Eso se llama ser un demócrata. Usted mencionó un concepto que es fundamental en el desarrollo de un país como el nuestro y es descentralización. Vamos a ir a un corte en este momento, con su permiso, y vamos a regresar con libre encuentro con el señor presidente Ramiro de León Carpio, así que regresamos con ustedes en unos momentos. Seguimos esta noche en Libre Encuentro con el presidente Ramiro de León Carpio. Señor presidente, usted planteaba muy claramente que la sociedad guatemalteca es una, que no existe tal cosa como sociedad civil o sociedad militar. Sin embargo, cabe preguntar que todos los sectores, incluido el gobierno y el ejército, tienen adentro buenos y malos. Gracias a Dios, los malos siempre son una inmensa minoría, pero con una habilidad y capacidad destructiva impresionante. Todos los sectores necesitan depuración. En el caso del ejército, los buenos son también mayoría y tienen su cuota de malos como todos los demás sectores. Peligrosos, por cierto, por tener pistola. Pero allí también hace falta depurar. Como comandante general del ejército, ¿usted lo va a hacer? Como presidente constitucional de la República es mi obligación la reestructuración de todas las instituciones que forman parte del gobierno central, del organismo ejecutivo. Y entre ellas, tal y como usted lo señala, efectivamente, en todos los sectores, en todas las instituciones, hay de todo, pues. De todo hay en la viña del Señor, dice la filosofía cristiana. Y efectivamente así tendrá que ser. Pero esto obedece más que todo a algo que he dicho anteriormente, a una conciencia que existe ya dentro de los que integran esas diversas instituciones y entre ellas el Ejército de Guatemala. Esa reestructuración, no solo por razones exógenas, sino endógenas, se tiene que venir dando consecuentemente con la realidad. Así es que sí, por supuesto. Presidente, ¿le pusieron condiciones los militares cuando usted tomó posición? No, ninguna condición. En primer lugar, no hubo tiempo para ello. Y en segundo lugar, si se hubiera dado esa condición, o si hubieran dado condiciones impuestas, no hubiera aceptado. No me interesaba llegar bajo ningún tipo de condiciones. Por eso decía que yo creo que si Dios y la historia no me hubieran puesto en este camino, yo creo que jamás hubiera llegado a la presidencia de la República, porque llegar bajo condiciones, bajo presiones de toda índole, en este momento hubiera sido muy difícil. No me hubiera interesado realmente, no hubiera sido posible o no hubiera sido capaz de aceptar condiciones de ninguna naturaleza. Entonces las circunstancias me pusieron en una posibilidad de gobernar sin condiciones. No hubo condiciones, no hubo negociación de ningún tipo, no hubo ni tiempo ni lo hubiera aceptado tampoco. Presidente, cuando se dieron los cambios en la cúpula militar, ¿hubo alguna negociación o cómo fue eso? No, tampoco. Eso fue algo
Después de ello, quizá esto venga a contestar la pregunta. Después de ello, un periodista me preguntó, presidente, lo que usted acaba de hacer, ordenar el cambio en la cúpula militar en cuanto al ministro de la Defensa, ¿esto fue valiente o prudente en la forma que lo hizo? Y mi respuesta fue ni lo uno ni lo otro, fue consecuente con la realidad, consecuente con los hechos que se acababan de dar, consecuente con la participación del ejército en un momento dado que unido como parte de la sociedad guatemalteca se llevaron a cabo hechos significativos, históricos ante el mundo entero, pues el mismo hecho de que el ejército acatara un fallo judicial del más alto Tribunal de Justicia Constitucional. Todo esto lo menciono porque lo que yo hice fue ser consecuente con la realidad. Es parte de la dinámica de todas las instituciones y así seguiré actuando con todas las instituciones que forman parte del Ejecutivo. Pues se necesita una dinámica de cambios normales, consecuentes con las circunstancias y con la realidad, y en ese sentido he recibido un respaldo absoluto, como debe ser, de la institución armada ante el presidente de la República, que se supone que tiene el mandato, no se supone, sino tiene el mandato del pueblo de Guatemala para gobernar con la seriedad, con el profesionalismo, con la madurez que debe tener un estadista y de decidir los cambios que deba según su conciencia, según su saber y entender y según las circunstancias y las consecuencias históricas, políticas, etcétera, tomar decisiones. Por eso fui electo precisamente. En esa línea de pensamiento, señor presidente, no es ningún secreto que a nivel de prensa internacional y también nacional se cuestiona la permanencia dentro de algunos miembros del alto mando dentro de la institución. ¿Es esto cierto o no? Bien, yo creo que no se puede dejar de mencionar las presiones que hay a nivel internacional, los comentarios, los cuestionamientos, pero yo creo que un presidente de un país, por pequeño que éste sea, debe de mantener su soberanía, debe mantener sus propias decisiones, naturalmente escuchar, así como el clamor popular en la nación, escuchar lo que la comunidad internacional dice, porque hoy por hoy no podemos vivir aislados, naturalmente, pero yo creo que ellos también son consecuentes con un presidente que les está dando muestras, pues, de que conoce la realidad, que está dispuesto a cumplir con su mandato y por lo tanto creo que estas presiones pues deben tomarse en cuenta, pero tampoco se puede gobernar bajo presiones, ni se debe gobernar bajo presiones de ninguna naturaleza. Gracias, señor presidente. Después de este comentario quiero unir dos preguntas. El problema más grave y por el que más angustia y sufrimiento siguen viviendo los guatemaltecos es el alto costo de la vida. Cuando se llevó la terna al Congreso para la elección presidencial, algunos miembros del CACIF expresaron temor al suponer que usted tiene una orientación económica de centro izquierda o populista. ¿Tienen razón o como muchas veces están viendo micos aparejados? Bueno, yo soy muy respetuoso de todos los que representan los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, pero si fue así, yo creo que se equivocaron realmente. Porque si bien es cierto, hay acciones que parecieran ser populistas de parte del presidente, las actitudes, no, eso obedece a una forma de actuar de Ramiro de León Carpio siempre, y que hoy sigue actuando así, y que forma parte de una nueva actitud, de un nuevo proceder como gobernante. ¿Que cae bien eso al pueblo? Sí, son acciones, pues, cosméticas, si se quiere, pero que son las que a veces son las que más han perjudicado a la población, porque a la población le gusta que sus autoridades sean sencillas. Somos autoridades de un gobierno, de un país muy pobre, y por lo tanto las actitudes que antes no se pudieron dar en nuestros gobernantes, pues hoy las aplauden. Con eso no se va a resolver la problemática nacional, naturalmente, pero son actitudes que no populistas, sino actitudes que corresponden a gobernantes sencillos, como somos don Arturo Gerbruger y yo, y que seguiremos siendo así, pues. Ahora, en cuanto a la línea política o a la ideología, etcétera, no, yo creo que a estas alturas
los diferentes sectores que forman la sociedad guatemalteca se han dado cuenta de que lo que existe en nosotros es una sensibilidad social, existe un conocimiento de la realidad y por lo tanto una conciencia de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Pero yo creo que a estas alturas se han dado cuenta que hay madurez, que hay conciencia, que hay conocimiento de la realidad, y eso me sitúa en una posición que no creo que actualmente ese tema. Además sería lamentable que esto viniera a desestabilizar, a crear falta de certeza económica, jurídica. O sea, usted si bien reconoce que en este momento, y tal vez nunca, deben guiarnos ideologías, no tal vez, nunca deben guiarnos ideologías, sino ser profundamente pragmáticos. Era divertido ver o escuchar declaraciones del expresidente Cerezo, que con todo descaro decía que el gobierno de Serrano había sido un gobierno de empresarios. Por supuesto que habían empresarios en el gobierno de Serrano, como también los hubo en el de Cerezo. Y como ya dijimos, en todos los sectores hay malos. Muchos de los que estaban con Serrano eran malos, otros no. Y los resultados están a la vista. Ahí no hubo ideología, no hubo un sistema económico, lo que hubo fue un abuso permanente del pueblo de Guatemala. Y tal vez en esa línea de pensamiento yo le preguntaría, ¿usted va a gobernar en lo que respecta a política económica por un sistema neoliberal, social, cristiano, o va a ser un hombre pragmático, hacer lo que funciona? Bueno, quiero aclarar antes que nada que el pragmatismo es una filosofía también. Y creo que en nuestros países hace falta ese tipo de filosofía llevada a la práctica, valga la redundancia del término. El pragmatismo lo que da son resultados y lo que da es eficiencia. Y las condiciones de Guatemala son muy especiales, sobre todo hoy que las ideologías han tenido una transformación a nivel mundial. Algunas de ellas, si no han desaparecido totalmente, ya no tienen el impacto que tenían hace 50, 70 años, que revolucionó o evolucionó o retrocedió, como se le quiera denominar, depende desde qué punto de vista se le vea. Hoy no, hoy lo que las poblaciones exigen son resultados, no les importa realmente si está sentado de un lado o de otro. Lo que la población o las poblaciones, especialmente en América Latina, requieren es resultados positivos. Y realmente la posición política de un lado o de otro, o la ideología, naturalmente que debe haber una filosofía, una doctrina que sustente el pragmatismo, pero más importante realmente, creo yo, es una línea muy definida, que no crea desconfianza a nivel nacional y a nivel internacional. En ese sentido, aunque es difícil resumir en pocas palabras, pero yo diría que en Guatemala se está dando un crecimiento económico. Es un crecimiento que el presidente de la República debe continuar en ese proceso para elevarlo. Entiendo que es un 4% actualmente, la meta debería ser a la mayor brevedad posible, es decir, al más corto plazo, alcanzar un 10%. Pero esto, para tratar de explicarlo más gráficamente, en una construcción que tenga dos pilares que la sostienen, este es uno de los pilares. Y en ese sentido se deberán seguir los lineamientos dentro de la macroeconomía para lograr el fortalecimiento y el crecimiento económico. Pero esto no es suficiente. Hay otro pilar que sostiene esa construcción de la humanidad, que es el rostro humano, el desarrollo humano de la población. Darle esa característica eminentemente social para que no solo existe un crecimiento global, sino también llegue ese crecimiento a la persona humana, al individuo. De esa manera, pues, logrando alcanzar el bien común, que es lo que establece nuestra Constitución, la persona con un sentido antropocéntrico, que la primacía y la obligación del Estado es el bienestar común de la persona humana, la subsidiariedad en el entendido de que el Estado debe participar hasta donde sea necesario, pero manteniendo al sector productivo, entendiendo sector productivo por capital y trabajo, que por cierto el día de ayer le planteé a la instancia, hace 2 días, perdón, le planteé a la instancia la necesidad de que en el momento en que llegue la paz, como ausencia de la guerra, nos enfrentemos al problema de la paz social. Y en ese momento les he pedido que lo mejor que puede hacer la instancia es empezar a trabajar por una relación empresarios y trabajadores. O sea, la línea política va a ser muy adaptada a la realidad, muy adaptada a la posibilidad, sin que eso signifique no mantener un lineamiento
acorde con la comunidad internacional, con los organismos financieros, porque si no, el crear una política contraria a eso vendría a perjudicar a la propia población. Sería demagógico hablar de un cambio rotundo que podría crear una inestabilidad de tipo económico. Este es un área muy importante porque el efecto social que puede tener en un país que se maneje mal su política económica es gravísima: inflación, pobreza. Usted sabrá que desde esta tribuna siempre hemos defendido la economía social de mercado, y aunque sea redundante el concepto, yo sí he insistido en llamarle social de mercado porque creo en ese rostro humano y es fundamental promoverlo. Y además eso nos ha acercado a todos los sectores, trabajadores, sindicatos, etcétera, y se ha logrado una mejor comunicación por buscar al final lo que es más importante, el bienestar común. Después de esta pequeña aclaración, tal vez yo quisiera pasar a unos temas un poco más informales. Escuché de varios periodistas que lo acompañaron a una reunión en la zona 12 que su gran caravana presidencial era de 3 carros y que usted iba haciendo altos, parando en los semáforos, la gente a pie o en carros o en camionetas le aplaudían. ¿Esta es una señal de cuál va a ser su estilo de hacer gobierno? Yo diría que esa es una señal, sí, de una conducta que ha sido siempre la que he mantenido. Lógicamente, pues todo presidente de cualquier lugar pues tiene que tener ciertos condicionamientos de seguridad, pero lo que trato yo de hacer con este nuevo estilo de gobernar, o lo que tratamos de hacer, es no molestar a la población. A la población le choca lo imperativo, lo autoritario, como también lo frívolo de sus autoridades. Entonces, ni frívolo por un lado, pero autoritario tampoco, sino una conducta normal dentro de lo que se le permite a un presidente o a una autoridad de ese rango. No es demagógico, no es, si se puede llamar, es formal, pero a veces 5 o 10 cosas formales le causan más dolor al pueblo que una grande. El presidente de un país, por pequeño que sea, debe enfrentarse a los retos grandes, a las políticas generales. Eso es para un estadista. Pero las pequeñeces, debe cuidarse realmente de no mortificar a la población. Esto de no quitar las sirenas y los motoristas es algo que yo eliminé desde el día que llegué, porque a mí me sucedió muchas veces. Iba yo en mi carro manejando y de repente me atropellaban y casi me tiraban a un lado y claro, la población, que de por sí va un poco molesta porque tiene problemas económicos, problemas de inseguridad ciudadana, y que encima de eso vea pasar 10, 12, 15 carros, es chocante. Como chocante es otro tipo de medidas, el nepotismo, por ejemplo. Yo he ordenado que me vigilen y que me analicen cada nombramiento, que no vaya a haber un parentesco dentro del grado de ley, tanto por consanguinidad como por afinidad, porque no quiero contribuir, aunque sean personas excelentes y todo, pero la población está tan mortificada por el nepotismo y por todas esas cosas. Podría mencionar 8 o 10 cosas que son formales, si se quiere, pero es un nuevo estilo de gobernar, un estilo de gobernar que, repito, con eso no se va a resolver los problemas nacionales, pero por lo menos no se va a mortificar a la población, que de por sí ya está mortificada, dañada, y que por lo menos ve una conducta diferente, como se lleva a cabo en otros países. Señor presidente, créame que el pueblo va a agradecer toda la vida esos compromisos que usted esta noche está adquiriendo. Esa caminata histórica que usted hizo el día viernes, que eligieron a su vicepresidente en el Congreso, que hizo una caminata del Palacio al Congreso, va a ser histórica también, por lo mismo que usted decía. Presidente, la primera dama, ¿qué papel va a jugar su esposa en este insólito gobierno? Solo antes de contestarle a su pregunta, déjeme decirle sobre la caminata, que además ya me estaba tuyendo de estar encerrado trabajando tanto, y creo que era conveniente que saliera a hacer ejercicios, por lo menos caminando. Ya hoy empecé a hacer ya mis ejercicios formales, pero creo que también es agradable poder imitar, en ese sentido, imitar a otros gobernantes que lo hacen. Pues mientras más cercano se esté del pueblo, mejor, porque como usted bien lo decía hace un rato, es a quien me debo, al pueblo, y mientras más contacto exista con medidas de ese tipo, y luego con medidas de fondo, con actitudes serenas, pero cordiales quizá en algún momento dado, pero firmes en respaldo de ese pueblo. Ahora, volviendo o mejor dicho, respondiendo a la pregunta, yo desde un inicio dije que el cargo de primera dama no existe. Realmente
la esposa de un presidente es la esposa del presidente. Sin embargo, eso no quiere decir que no esté trabajando. Mi esposa hoy me lo decía en la mañana, nunca antes en su vida había trabajado tanto como hoy. Y está trabajando muy entusiasmada en toda la obra social de la esposa del presidente. Hay una cantidad de áreas en donde ella puede colaborar con el presidente. Esto no quiere decir que ella se encargue de toda esa obra de bienestar social. Al contrario, estoy tratando de encontrar entidades de probada honestidad para que se hagan cargo, porque el mayor problema de eso es el manejo de fondos y hasta en eso tenemos que ser muy transparentes. No solamente la transparencia es el manejo de los recursos, sino que se dé a conocer todo lo que se está haciendo. Entonces ella está muy entusiasmada y está trabajando, seguirá trabajando naturalmente en toda la obra social, especialmente de la niñez, especialmente eso, pero rodeada, y creo que esto es una medida que voy a tomar inmediatamente, de entidades que se hagan cargo de las diferentes obras, pero con la presencia de ella naturalmente. Señor presidente, los famosos gastos confidenciales, ¿ya quedaron cancelados del presupuesto nacional? Esa pregunta merece una respuesta de 3 niveles. En primer lugar, desde el momento en que lo anuncié, el día de la toma de posesión del cargo, solicité al Ministerio de Finanzas que no se tocara un solo centavo y hasta el momento están ahí los fondos. Me parece que a la fecha en que tomé posesión se habían gastado de los casi 60 millones que estaban presupuestados en materia de gastos confidenciales susceptibles de transferencia, o sea, posiblemente de aumentarse también, se habían gastado casi el 50%, cuando no se había llegado ni siquiera a los 5 meses. De tal manera que esa cantidad está congelada ahí, dependiendo únicamente de trasladarla a qué tipo de áreas, más que todo de tipo social, pues. En segundo lugar, he solicitado que en el nuevo presupuesto no se incluyan, naturalmente, para el año 94 y 95. Y además voy a presentar una iniciativa de la ley para presentarla al Congreso de la República y reformar la ley orgánica del presupuesto para que de aquí en adelante legalmente no exista ese tipo de gastos confidenciales que todos sabemos en Guatemala que se prestaba para la corrupción, para la compra de voluntades, dicho con toda franqueza, y eso fue el primer paso que me satisface muchísimo haberlo hecho desde el primer momento, porque antes se ofreció mucho. Yo recuerdo muchísimas veces, y lo digo con toda claridad, que en campañas electorales se ofreció, lo oí muchísimas veces desde hace muchísimos años, pero nunca se cumplió. En este caso yo tomé la determinación ya siendo presidente y lo dije ante el Congreso de la República. Esto creo que es un gran paso en contra de esa corrupción. Y aprovecho para decir que esta es un punto, como lo dije hoy en la noche en el mensaje, básico de nuestro gobierno, el combate a la corrupción en todos los niveles. ¿Qué va a hacer usted con los funcionarios públicos de su gobierno que se involucren en actos de corrupción? Destituirlos inmediatamente y someterlos a los tribunales de justicia. Y naturalmente a quienes estén involucrados, porque tan corrupto es el que da como el que recibe. Así es que en ese sentido he sido muy claro, también en el mensaje de esta noche, al señalar que eso será una muestra y además eso elevará los riesgos de la corrupción, de los corruptos, tanto de quien los recibe como de quien los da. Así es que en el caso de los funcionarios, sin importar la jerarquía, sin importar el rango o la persona o a la institución a que pertenezca. Eso sí será drástico porque quizá en nuestro gobierno, por la transición, por el corto tiempo, no vamos a poder hacer muchas cosas. Y esto aprovecho también para decir, no tengo una varita mágica para resolver todo lo que está mal, pero hay principios, hay aspectos, hay ideales que sí van a cumplirse. Por ejemplo, la corrupción, y empezará por casa, naturalmente. Empezará por el presidente de la República y por sus más cercanos colaboradores. Cada uno de los ministros ha sabido que al aceptar ese cargo, en primer lugar, va a aceptarlo con el sueldo que está establecido. Punto. No habrá, si es que había antes sobresueldos o sueldos debajo de la mesa, no, el sueldo que claramente y con transparencia está establecido. No sé ni cuánto gana un ministro, no sé ni cuánto gana el presidente de la República, porque como lo dije hace poco, todavía no he cumplido mi primer mes y no he recibido el cheque, pero sí está claro que cualquier funcionario de cualquier jerarquía o rango que se le investigue o que se le encuentre en actos de corrupción, inmediatamente será destituido y puesto a disposición de los tribunales.
A ver si no vamos a tener que agrandar las cárceles de Guatemala, señor presidente. Hay que sentar precedentes, eso es importantísimo. Cuéntenos un poco de su experiencia en la búsqueda de su gabinete y si nos puede contar quiénes más han aceptado ya. Bueno, esto me da la oportunidad de explicar un poco algo de lo que se ha empezado a mencionar, que hay desesperación. Es difícil, realmente como yo no estaba preparado en el sentido de estar haciendo una campaña electoral, generalmente los famosos shadow cabinets, como lo llaman en Inglaterra y que se dan aquí en nuestro medio, o sea, los gabinetes a la sombra, cuando un presidente sale electo ya tiene casi formado su gabinete, entonces no le cuesta hacerlo, pero en este caso no era así. Yo no estaba en mi agenda el ser presidente de la República y de la noche a la mañana me encuentro no solo con ese problema, sino además con el problema de que cada ministro está siendo tremendamente investigado, lo que es muy bueno, muy conveniente. Y es más, me puedo equivocar y escucharé el clamor y escucharé la crítica, pero en este momento tengo que estar siendo muy cuidadoso, pero también estoy consciente de que hay prisa. Despacio que voy deprisa, decía Napoleón sabiamente, y yo voy despacio, no he escatimado esfuerzos de trabajo, pero no es fácil realmente encontrar a la persona idónea. Hay muchas personas que se acercan, pero los que se acercan generalmente no son precisamente a quienes deba de nombrar. Y a veces se encuentra una persona y resulta que no acepta por compromisos, porque no le interesa participar políticamente, etcétera. Entonces, hemos empezado a tratar de encontrar las personas idóneas. He escuchado a muchos sectores, a casi todos los sectores me han hecho propuestas, algunos solamente de perfiles, otros de nombres, y entonces he querido no equivocarme. Aún así me puedo equivocar, pero el proceso es lento. Yo creo que la semana entrante estará conformado todo el gabinete, tal y como lo anuncié hoy. El 1 de julio doy ya a conocer el programa de trabajo y de gobierno de los 6 meses, y en ese momento ya tengo que estar acompañado no solamente del señor vicepresidente, don Arturo Gerbruger Asturias, sino de todos los miembros del gabinete. Nos quedan pocos minutos, señor presidente, y yo quisiera ir terminando con algunas preguntas de fondo. ¿Usted aceptaría como correcto que lo que logre hacer en sus primeros 90 días de gobierno será lo más importante que pueda hacer en los 2 años y medio que le quedan? En algunos aspectos sí. Por ejemplo, en la parte fundamental de la consolidación del proceso democrático, en la estabilización y en las medidas a tomar en este momento que tengo un respaldo a nivel internacional y a nivel nacional, yo diría que sí, porque ahí se sentarían bases exactamente. Y eso nos permitiría gobernar y realizar la obra que vamos a ofrecerle al pueblo de Guatemala para los 2 años siguientes. Pero indiscutiblemente sí, estoy de acuerdo con usted en que en estos 90 días se sientan bases, se toman decisiones determinantes que quizá más adelante podrían no poderse tomar. Y eso es lo que tengo que aprovechar, lo que tenemos que aprovechar. Ese concepto que usted menciona de la varita mágica, es increíble cómo un pueblo cuando recibe a un nuevo presidente sí le pone un poco esa aureola de una varita mágica, lo cual es tristemente mentira. Y creo que debe en todo caso comprenderlo el pueblo y ver la genuina honestidad que puede haber en sus gobernantes para apoyarlo. Muy brevemente, presidente, el proceso de paz pareciera o da la impresión de que lo puso en un segundo nivel de importancia. Solo antes de contestar a su pregunta, en relación a esa expectativa que el pueblo tiene, sí, tendré que ser muy honesto y aunque los lineamientos de política económica, que fue algo que no mencioné, van dirigidas o van a ir dirigidas no a obras faraónicas, sino a obras pequeñas quizá, pero que lleguen a la población, al área rural, especialmente como un combate contra la pobreza. En ese sentido, pues, va a haber un acercamiento a la población. Y quería referirme a la pregunta anterior, que era respecto, no, pero anteriormente a eso, a la participación y al aspecto que se refería al... Hablamos de la varita mágica. Correcto, a la expectativa, perdón. A la expectativa, yo voy a ser muy franco con ellos. Afortunadamente no he ofrecido absolutamente nada. Tuve esa gran ventaja, Dios me presentó esa oportunidad de no haber ofrecido. Lo que voy a ofrecer, lo voy a ofrecer el 1 de julio para los 6 meses subsiguientes. Y el 15 de agosto voy a ofrecer lo que vamos a realizar o vamos a ejecutar para los 2 años siguientes. Entonces, en ese sentido,
la población, y yo se lo pido así, muy cordialmente, pero muy firmemente también, que comprenda que no existe esa varita mágica, que no he ofrecido nada y que lo que vamos a ejecutar va a ser lo que vamos a ofrecer. Incluso he manifestado que será en una forma, graficándolo en 3 columnas. Aquí lo que ofrecemos realizar, en una segunda lo realizado o no, y en una tercera la crítica, que la población lo podrá hacer, especialmente a través de los medios de comunicación o de un programa como este, naturalmente. Sobre la pregunta de paz. Tal vez la voy a replantear. 1993 se había planteado como el año de la paz. Hubo cambios increíbles en Guatemala, pero muy brevemente, ¿va a ser el 93 el año de la paz en Guatemala? Esperamos que sí, realmente. Yo pienso que las circunstancias son diferentes. Hace un mes eran una las circunstancias, eran una las condiciones y hoy son totalmente diferentes. Yo no es que no haya querido darle la importancia que la paz se merece, por supuesto. 1 minuto de cese al fuego, he dicho, puede salvar una vida humana, y las vidas humanas, pues lógicamente, una que se salve es tan importante, sobre todo tomando en cuenta el valor y el sistema antropocéntrico alrededor de la persona humana en Guatemala. Pero lo que pasa es que en las circunstancias actuales, en primer lugar, tuve que atender y tengo que atender asuntos que tienen que lograr la estabilización, la consolidación del sistema, y en su momento oportuno, después de haber recabado toda la información en las condiciones y en las etapas en que se encuentra actualmente el proceso de paz, que se encontraba estancado, por utilizar un término, entonces en ese momento nos vamos a pronunciar como gobierno para continuar con ese proceso de paz y alcanzar a la mayor brevedad posible esa paz tan anhelada ante un enfrentamiento armado de más de 30 años que todos sabemos que quisiéramos que ya no existiera, que ya no se diera. Pero yo creo que las condiciones están dadas de tal manera y los elementos tanto externos como internos, que yo creo que los grupos subversivos, que la URNG deberá estar contemplando su más inmediata incorporación al sistema político de Guatemala. Yo creo que así deberá estar siendo en este momento. Quiero agradecerle profundamente, señor presidente, el que haya estado con nosotros esta noche en Libre Encuentro, y le deseamos la mejor de las suertes, porque yo creo que ya es hora que Guatemala la merezca. Quiero agradecerle su presencia esta noche en Libre Encuentro, y regresaremos de hoy en adelante, gracias a la oportunidad que nos brinda Canal 3 todos los domingos a las 10 de la noche con ustedes. Así que, si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias y buenas noches.